Entonces vamos a concluir hoy Santiago para el próximo domingo comenzar con Efesios. Efesios va a ser ahora el libro que vamos a estudiar. Les animo a estar aquí, hermanos, en todos los cultos, no perderse ningún servicio. Créanme, hermanos, que estar aquí y aprender la Biblia, hermanos, es de gran bendición para nuestras vidas. Santiago 5, 19 y 20, ¿ya están todos ahí, hermanos? Vamos a leer todos juntos, ¿sí? Santiago 5, 19 y 20. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio y la oportunidad de congregarnos en tu nombre, Señor, para oír, para edificar nuestras vidas espirituales, Señor, y para crecer, como dice tu palabra, que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, ahora yo te pido que tú bendigas, Señor, este tiempo de predicación de tu palabra. Padre Santo, necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos oír tu presencia. Necesitamos oír instrucciones que sean de edificación para nuestras vidas. Bendice este tiempo, Padre, y habla a nuestros corazones. Si alguien aquí está a punto de extraviarse de la fe, hazle volver de su mal camino. Y si alguien aquí, Padre, tiene un corazón renuente, Señor, te pido que hables y ablandes su corazón. Ayúdanos, Padre, a poder comprender las maravillas de tu palabra en este día. Te lo pido, Señor, de corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Puede tomar asiento. En Lucas 15, el Señor Jesucristo contó una parábola que es popular entre el medio evangélico y sobre todo más cuando se habla de ese texto. Es una de las historias, es una de las parábolas que desgraciadamente han sido las más mal interpretadas de todas, hermanos, por el contenido histórico que tiene y porque le han atribuido a esa parábola un montón de significados que la parábola no enseña. Pero Cristo, hermanos, contó esta parábola a raíz de que los escribas y los fariseos habían argumentado y habían acusado a Cristo, decir, ¿cómo es posible que nuestro maestro coma y beba con pecadores? ¿Cómo es posible que nuestro maestro se pueda sentar a convivir con personas que son pecadores? ¿Cómo puede nuestro Señor perdonar a personas que son pecadores? Y Cristo les cuenta tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. En esa parábola, hermanos, el tema central o los personajes centrales de esa parábola no es ni el padre de familia, ni tampoco es el hijo que se pierde, sino es la reacción o la actitud del hijo mayor. El hijo mayor reaccionó de una manera negativa ante la restauración del hijo menor. Recuerde usted que el hijo menor va y le dice a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y este hombre se va y malgasta la herencia solicitada antes de que el padre muriera, lo cual era considerado una ofensa terrible. Y entonces vemos al hijo malgastarlo, y después de que el hijo tiene una serie de deleites temporales, se da cuenta de la magnitud y de la gravedad de lo que él ha hecho, y él trata de regresar a la casa de su padre en señal de arrepentimiento. Cristo resalta en esa parábola el amor del padre, cómo el padre, hermano, recibe, perdona y restaura a cualquier pecador. Y el hijo mayor, en vez de gozarse y en vez de alegrarse de que su hermano ha regresado, dice la escritura que el hijo mayor se enoja. Y se enoja de tal manera que dice: yo siempre he estado aquí, yo siempre te he obedecido, y tú ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos.
Y el Señor le dice: mi hijo, tú siempre estás conmigo, pero era necesario hacer fiesta porque tu hermano ha sido perdido y ahora ha sido hallado, ha estado extraviado, más ahora ha sido encontrado. Y la base de esas parábolas es lo que Cristo enseñó muchas veces: hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Queridos hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros estaríamos todavía extraviados. Estaríamos perdidos, lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de las promesas de Dios. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, usted y yo hemos encontrado el camino de la verdad, y ese camino se llama Cristo. Pero es esa misericordia que Dios tuvo de nosotros, es esa misericordia que Dios demandó de los escribas y los fariseos, es esa misericordia que nosotros debemos de tener por aquellos que se han extraviado. Santiago, hermanos, es una carta donde ha ilustrado, es una carta universal, es decir, escrita para las iglesias en general, para cualquier creyente en general. No le escribía a una audiencia específica, sino es una carta general, pero dirigida a un grupo de personas que han sido expulsadas de sus naciones, que han estado huyendo por causa de la persecución por su fe. Y dice: a las 12 tribus en la dispersión, salud, es decir, a los judíos cristianos o judeocristianos que han sido esparcidos por el mundo por causa del evangelio. Y Santiago les dice que el tema central de Santiago es la fe genuina. Una fe genuina en medio, hermanos, de gran oposición. Como la fe genuina resalta en medio, hermanos, de persecución. Y Santiago dice en el capítulo 1 que esa fe genuina lleva al creyente a tener sumo gozo cuando se encuentra en diversas pruebas. Esa fe genuina es hacedor de la palabra. Esa fe genuina, hermanos, produce obras. Esa fe genuina cuida su lengua. Esa fe genuina no tiene amistad con el mundo. Esa fe genuina no juzga al hermano. Esa fe genuina no se jacta del día de mañana. Esa fe genuina no abusa del pobre por medio de su riqueza. Y esa fe genuina ora con fe, y esa oración de fe es una oración eficaz, como vimos la semana pasada. Esa fe genuina no jura en vano. Y Santiago ha enseñado una y otra vez, a través de una vida práctica, lo que los creyentes deben evitar hacer, lo que los creyentes no deben de practicar. Y dentro de esas prácticas, hermanos, en el verso 19 y 20, Santiago da la última instrucción con la cual va a cerrar su carta. Ahora, las cartas tenían algo en común: salutación, y al final tenían un discurso o mensaje de despedida. Esta carta es la única carta que no tiene, además de la de Hebreos también, que no tiene Hebreos sí tiene, Santiago es la única que no tiene una despedida. No dice: o salúdame al hermano fulano de tal, o salúdame aquí, o yo les mando saludos. Es la única carta que termina con una exhortación final. Empieza con una breve salutación, pero no termina con un discurso de despedida. Termina con un mensaje o con una última exhortación. ¿Cuál es la última exhortación? Versos 19 y 20 es la última exhortación. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El último tema de esta serie, hermanos, es cuando la fe genuina se refleja en la misericordia a los extraviados. Dice Santiago: si alguno le hace volver de su error, de su mal camino, lo que va a lograr es que ese pecador va a ser salvado de la muerte y será cubierto de multitud de pecados. Ahora, hermanos, déjenme mencionar que hay una discrepancia en cuanto a quiénes son aquellos que se extravían de la verdad aquí. Y todo tiene que ver con la postura doctrinal de la persona o del comentarista respecto a estos dos versículos. Pero vamos a olvidarnos de los comentarios bíblicos de algún autor. Vamos a olvidar si es arminiano o calvinista. Vamos a olvidar si él cree en la predestinación o cree en la salvación universal del pecador. Vamos a centrarnos en lo que el mismo texto dice. Así que si usted en esta tarde
tiene una idea preconcebida acerca de este mensaje, la misma Biblia nos va a hacer interpretar, hermanos, quiénes son esos extraviados de la verdad y a quiénes se refieren. Por un lado, está la postura, hermanos, de que estos que se han extraviado de la verdad son cristianos. Son personas que se han alejado del camino del Señor, que han abandonado su fe, que han abandonado las prácticas de la fe cristiana y que por algún momento se han alejado de los caminos de Dios, se han alejado de la iglesia, y que nosotros como hermanos en la iglesia debemos buscar restaurar a aquellos que se han alejado del camino de Dios para hacerlos volver. Algunos autores, entre ellos Samuel Pérez Milos y otros más, dicen que estas personas son cristianos que se han extraviado de la fe. Pero otros comentaristas, por ejemplo John MacArthur o William Hendrickson o Simon Christemarker, dicen que estos extraviados no son personas salvas, son personas que estuvieron en la congregación, pero que nunca hicieron una profesión de fe en Cristo. Es decir, que estas personas que se han extraviado de la verdad nunca fueron cristianos, sino eran pecadores que estaban en medio de la congregación, pero que nunca recibieron el mensaje de salvación en sus vidas. Entonces va dependiendo de la postura, la interpretación de este versículo. Porque pudiéramos decir, oye, dirigir el mensaje, decir, hermanos, hay que restaurar a nuestros hermanos que se han alejado de la fe. Pero hermanos, tenemos que entender qué significa extraviarse de la fe. No es lo mismo, hermanos, que como seres humanos, como cristianos, pecadores, con naturaleza pecaminosa más bien. No es lo mismo que cometamos un pecado por descuido, porque nuestra vida espiritual no estuvo lo suficientemente sostenida o fortalecida, y que hayamos cometido algún pecado a extraviarnos de la fe. Y ahorita vamos a ver qué es extraviarse de la fe. Entonces, hermanos, no voy a mencionar la postura de uno de los dos. Vamos a interpretar la Biblia pues con la misma Biblia, y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos extraviados de la fe. Lo que Santiago sí nos dice es que nosotros debemos buscar hacerles volver. Ahora, hermanos, escúcheme bien. Nosotros no tenemos la capacidad de persuadir a nadie. No podemos obligar a nadie a regresar del mal camino, pero sí podemos, hermanos, por medio de la palabra de Dios, ayudar o traer hacerles entender a esas personas que el camino que han tomado es un camino equivocado y erróneo. La Escritura sí nos llama, hermanos, a proclamar la palabra de Dios, y que estos que se han apartado de la verdad, poderles hacer volver, no con la fuerza, no con persuasión humana, sino con la palabra del Señor. Cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, de brindar a aquellos que se han extraviado de la fe misericordia. Y esto era lo que los escribas y fariseos no tenían. No conocían la misericordia. Hermanos, estamos en medio de un mundo que cada vez se pierde más, y la misericordia en la vida de la iglesia está brillando por su ausencia. No hay misericordia por los extraviados de la fe. Hermanos, en la iglesia han modelado, han pasado una serie de personas, hermanos, a lo largo de los años de existencia de la iglesia, y muy pocos se han preocupado por hacerlos volver del mal camino. Muy pocos nos interesamos en la vida de aquellos que se han extraviado, aquellos que se han apartado, aquellos que han batallado incluso con ciertos pecados. Hermanos, como iglesia debemos reflejar la misericordia de Dios en nuestra vida. Este es un fruto del Espíritu de Dios, hermanos. La Biblia dice, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, contra tales cosas no hay ley. Y la realidad es que la misericordia es el distintivo de un creyente. La misericordia es tener compasión por la condición de alguien que está en una condición inferior. Cristo le dijo una y otra vez a los escribas y los fariseos: misericordia quiero, no sacrificios. Cristo dice, la Biblia nos habla en Mateo 9, que cuando Jesús vio las multitudes,
tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra misericordia es movido. Las entrañas se me conmueven, me conmuevo, me da compasión. Y esa compasión me hace hacer algo por esas personas. Por eso Cristo contaba la parábola del buen samaritano para volverle a reflejar a los intérpretes de la ley quién verdaderamente era su prójimo y la realidad, hermanos, de la religiosidad en la cual ellos estaban. Ellos no expresaban misericordia, expresaban misericordia a quienes ellos querían expresar misericordia. Pero por eso Cristo les menciona y les mete en la historia a un samaritano. Hermanos amados, la misericordia es algo que cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de reflejar en nuestro día a día. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con aquellos que se han extraviado de la fe? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que se han alejado de la fe? Pastor, es mi responsabilidad que ellos se hayan alejado de la fe. No, esa es responsabilidad de ellos. Nuestra responsabilidad como iglesia es ir por ellos. Es trabajar con ellos, por lo que en su momento les va a acontecer, por lo que en su momento les va a tocar vivir. Y si le quiero mencionar algo, hermanos, la Biblia es tajante cuando dice que la paga del pecado es muerte. Y usted y yo sabemos eso. Usted y yo sabemos las consecuencias trágicas que trae el pecado a la vida de una persona. Ahora, hermanos, vamos a ver dos cosas en este mensaje. Número uno, la misericordia expresada al extraviado. Versículo 19, Santiago nos dice la misericordia que debemos expresar al extraviado. Y en segundo lugar, los resultados los resultados de la expresión de misericordia al extraviado. ¿Cuál es el resultado cuando la iglesia expresa misericordia a aquellos que se han extraviado? Esto está en el versículo 20. Vamos, hermanos, a leer versículo 19, hermanos, y vamos a entrar en primer lugar la misericordia expresada al extraviado. Dice verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno, ¿qué dice, hermanos? Le hace volver. Ahora, hermanos, tenemos que entender que la misericordia expresada al extraviado tiene que llevar tres partes. Número uno, primero va a un destinatario, a alguien le dice que debe expresar misericordia. Y hermanos, a la primer persona que Santiago les habla y les dice que son los que deben de expresar esta misericordia, verso 19 empieza con hermanos. Hermanos. No solamente la palabra hermanos emplea o denota que este mensaje o esta exhortación requiere una atención especial o requiere importancia. El término hermanos identifica a todas aquellas personas que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Es decir, Santiago le está hablando a cristianos en la fe. El término hermano se refiere a cristianos en la fe, personas que por la fe también han conocido a Cristo, han sido salvos por el evangelio de la fe. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. En Cristo Jesús somos miembros los unos de los otros, somos hermanos por la misma simiente, hermanos por la misma sangre que nos ha limpiado, hermanos porque nosotros está el mismo espíritu, por eso somos hermanos. Si está aquí, hermanos, tenemos un Padre celestial. Y Santiago se dirige a la iglesia, se dirige a creyentes que han creído en Cristo. Ellos son los destinatarios, ellos son los que deben de expresar esta misericordia al extraviado. No dice pastores, líderes, colaboradores, diáconos, dice hermanos. Eso quiere decir cada uno de los creyentes que ha puesto su fe en Cristo es esta exhortación. Hermanos, quien se debe de preocupar por aquellos que se han extraviado es todos nosotros, no solo el pastor. Pastor, usted no ha visitado a fulano de tal. Usted no ha ido, no sabe nada de mi hermano fulano de tal. No, ¿y usted por qué no sabe de él? Hermanos, la responsabilidad de hacer, de cuidar, de atender, de ver, hermanos, de preocuparnos por los hermanos, somos todos nosotros.
Claro que la labor pastoral es velar por esas almas. Claro que la labor pastoral es predicar la palabra y enseñarle a las ovejas. Claro que la labor pastoral es cuidar de todos y cada una de las ovejas. Pero hermano, la labor o la acción de hacer misericordia con cada miembro de la iglesia es de todos nosotros. Y eso es algo que se ha olvidado en la iglesia evangélica. Creemos que solamente unas personas o un grupo de personas deben expresar misericordia a aquellos que se han extraviado. Hermanos, eso es de todos nosotros. Y si hay algo que la fe genuina produce en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, esta es la misericordia. Santiago lo dijo, hermanos, en el capítulo 3:17, dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a expresar misericordia y no hay separación entre ellos. Cada uno de nosotros debemos involucrarnos en tener compasión cuando alguien de entre nosotros se ha extraviado de la verdad. Hermanos, cuando alguien se extravía de la verdad es algo serio. Y ahorita vamos a ver qué significa extraviarse de la verdad. No estamos hablando, hermanos, solamente de atender una necesidad económica. No estamos hablando solamente de una necesidad física o familiar. Estamos hablando de alguien de entre nosotros que andaba o que estaba con nosotros, que se ha apartado del camino verdadero. Ahora, ¿cuál es el camino verdadero? Pues no es la religión, hermanos, no es la denominación. No es un grupo de personas. El camino de la verdad está en la palabra de Dios, en el evangelio de la palabra de Dios. Ahí está el camino de la verdad. No está en ninguna persona, iglesia o en algún grupo de creyentes. Está, hermanos, en la palabra, en la doctrina que hemos conocido, que nos ha llevado a Cristo Jesús. Ese es el camino de la verdad. Ahora, Santiago nos dice, ¿cuál es la situación? ¿En qué situación la iglesia debe expresar misericordia? Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. En otras palabras, si alguien dentro de la congregación se ha alejado, se ha apartado o se ha extraviado de la verdad. Este alguien está entre vosotros. Algunos dicen, se trata de un miembro de la iglesia porque está entre nosotros. Pero hermanos, no es verdad que aún entre la iglesia hay personas que no han conocido el camino de la verdad. Habrá personas en la iglesia que han escuchado la palabra de verdad, han escuchado el evangelio de salvación, pero que el fruto del Espíritu no se ha manifestado en ellos. ¿Habrá entre nosotros personas así? ¿Habrá entre nosotros perdidos con apariencia de piedad? ¿Habrá entre nosotros personas que no han conocido verdaderamente lo que es la salvación? ¿Habrá entre nosotros personas así? Hermanos, la respuesta es sí. También en la iglesia también hay personas que no han conocido el camino de la verdad. Han oído del camino de la verdad, pero no han conocido en su vida el camino de la verdad. Ahora, para poder interpretar mejor esto hay que entender lo que significa la palabra extraviarse. La palabra extraviarse, hermanos, viene de un vocablo griego que significa vagar, ir descarriado o apostatar. Apostatar es una negación de la fe cristiana. Apostatar es un alejamiento de la fe cristiana. Es aquella persona que se ha desviado de la fe cristiana y ha abrazado otra doctrina, filosofía o estilo de vida que está lejos de la fe cristiana. Esto es lo que significa extraviarse. La palabra griega es planao. Habrá una persona que se ha alejado de cierto lugar, se ha desviado de cierto lugar. Y hermanos, la Biblia una y otra vez nos dice que en los postreros tiempos, dijo Pablo a Timoteo, algunos, ¿qué iba a hacer, hermanos? Apostatarán de la fe. Vamos a 1 de Timoteo 4, hermanos, por favor. Dice Santiago que si alguno de entre vosotros se extravía o llegara a extraviarse. La palabra extraviarse es descarriarse, apostatar, vagar, alejarse de. Ahora mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe. Ahora note la esencia de la apostasía de la fe.
Escuchando, ¿qué, hermanos? Espíritus engañadores y ¿qué más? Doctrina de demonios, ¿por la qué, hermanos? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo que utilizar la conciencia, y ahí nos dice todas las cosas que estos mentirosos van a hacer. Ahora ponga mucha atención, hermanos, porque la palabra extraviarse en griego, hermanos, se encuentra en voz pasiva. Esto indica que el extravío ha sido motivado por la acción de otra persona o de algo que lo ha llevado a desorientarse. Es decir, que estos que se han extraviado de la fe, se han extraviado en base de algo o de alguien quien ha terminado o ha influido en ellos para alejarlos del camino de la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo que algunos apostatarán de la fe y a doctrina de demonios por la hipocresía o por la infiltración de hombres corruptos, de falsos profetas. Por eso Cristo dijo, hermanos, en Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de vosotros con piel de oveja, pero son por dentro lobos rapaces. En otro texto Pablo le dice a Timoteo que nos cuidemos de estas personas en los postreros tiempos, porque son hombres avaros, amadores de sí mismos, que van a torcer la verdad y los llevarán a las doctrinas del error. Es decir, que estos que se han extraviado de la fe, no dice de la iglesia, no dice que se han apartado de la iglesia, no dice que se han apartado de las doctrinas o de la enseñanza pastoral, no dice que se han apartado, han dejado de asistir a una congregación, dice que se han apartado de la fe, de la verdad. Y esto es importante entenderlo porque se apartaron de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Apartarse de la verdad, hermanos, habla acerca de el evangelio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene la verdad. Mire lo que dice en Santiago, hermanos. Acompáñame otra vez a Santiago. Mire capítulo 3. Perdón, Santiago capítulo 1, verso 18. ¿De qué verdad se alejaron ellos? Pues de la palabra de verdad. Mire lo que dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo ¿qué, hermanos? A ver, mira acá. Nos hizo nacer ¿de qué? Nacer de nuevo. Nos regeneró. Siga leyendo. ¿Por qué? ¿Por la qué, hermanos? Por la palabra de verdad. Para que seamos ¿qué? Primicias de todas sus ¿qué? Criaturas. Dice la escritura en Santiago que estos hombres, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la ¿qué? De la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de verdad. Entonces quiere decir que algunos de entre la congregación se han apartado de la verdad, de la palabra de Dios, para desviarse de la forma de vida a la que todo cristiano creyente ha sido llamado. No solo estos se han alejado de una doctrina, se han alejado del estilo de vida que tiene que ver con el evangelio. Hermanos amados, el evangelio no solo es un conocimiento de conceptos doctrinales. El evangelio, hermanos, hace su función cuando esa persona ha sido transformada por medio del contenido del evangelio. Hay muchas personas que han oído el evangelio, saben cómo pueden ser salvos, pero no lo han aceptado, no lo han recibido, no han sido transformados, no han sido afectados por ese evangelio. En Hebreos nos menciona que hay algunos que gustaron del Espíritu, que gustaron del don celestial, pero dice el autor de Hebreos, pero recayeron. Y en el contexto dice, y es imposible que los que una vez gustaron y recayeron sean renovados para arrepentimiento. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que aquellas personas que se han alejado, extraviado, ya no pueden ser personas que puedan ser salvas, ya no hay arrepentimiento para ellos. No está diciendo eso. Está diciendo que una persona que se ha desviado de la verdad y ha aceptado o ha adoptado una mentira, un error doctrinal como verdad, es muy difícil que quiera volver a través al camino de la verdad. No, es imposible. Pero él ha tomado una mentira como un camino de verdad y para él eso es una verdad. Déjeme externarle un ejemplo práctico.
Hermanos, ¿Dios puede salvar a cualquier persona, sí o no? ¿Dios tiene poder para transformar el corazón de cualquier persona, sí o no? Pero hay personas que en la dureza de su corazón y en el conocimiento de su doctrina errónea han creído que su doctrina es verdad. Un caso de ellos son los testigos de Jehová. Ellos creen que están en la verdad. Hablas con los mormones y ellos creen que están en la verdad. Hablas con cualquier secta que tú te puedas encontrar, ya sea budistas, ya sea musulmanes, ya sea cualquier otra secta, y ellos creen, ellos afirman que están en el camino de la verdad. Cuando una persona se ha extraviado de la fe, ha renunciado al evangelio de la verdad para adoptar otra cosa como verdad, esa persona, hermanos, es muy difícil que quiera volver. Por eso Santiago dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de los rudimentos de la verdad, busque hacerle volver. Busque influir en él, busque enseñarlo, busque volverlo a traer a los caminos del Señor. Pero muchas veces, hermanos, las personas se han alejado del camino de la verdad. Una de las razones es por la ignorancia que en ellos hay. Hay una terrible y tremenda ignorancia en cuestión, hermanos, del conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día cualquier persona detrás de un púlpito habla de la Biblia. Una persona que tiene una serie de estudios de algún lugar, ahora cualquier persona habla de la Biblia, pero no todo lo que se habla en la Biblia, no todo lo que vemos en internet de personas que están detrás de un púlpito son verdad. Para ello tiene que haber un discernimiento de lo que estamos escuchando, hermanos. Pues siempre les he dicho, no les prohíbo que escuchen predicaciones diversas. Lo que quiero que hagan es que cuiden lo que escuchan. A veces llegan personas a la iglesia y dicen, pastor, hoy aprendí que el diezmo no está vigente. Pastor, hoy aprendí que Jesucristo es un ángel. Pastor, hoy aprendí que las mujeres pueden ser pastoras. ¿Y de dónde vienen esas ideas? No, mira, hermanos, toda persona que se ha desviado de la verdad no ha sido que ha leído su Biblia o estuvo sentado en la Biblia y dijo, Dios me mostró algo nuevo. Son personas que tristemente han sido influidos por otras personas. Son personas que se dejaron arrastrar por otras personas. Hermanos, las personas que ahorita están en ciertas denominaciones o en ciertas doctrinas no son porque las aprendieron leyendo la Escritura. Las aprendieron oyendo a hombres perversos que conforme a sus propias concupiscencias los engañaron y los llevaron arrastrándolos al error. Y ellos defienden eso como una verdad. Hermanos, no es que la persona que se extravía de la verdad se extravía de la denominación bautista, no. Alguien que se extravía de la verdad es aquel que se extravía de la sana doctrina que Dios ha revelado por su palabra. ¿Sí está entendiendo eso? En las epístolas de Santiago la verdad tiene que ver no solo con la palabra de Dios, sino también con el estilo de vida que lleva aquel que ha conocido el evangelio. ¿Te acuerdas de Demas? Dice el apóstol Pablo, Demas me ha desamparado, se ha extraviado, amando este mundo, y se fue ¿a dónde? Tesalónica. Demas se extravió de la verdad. Demas amó a este mundo. Demas se apartó definitivamente de la fe cristiana por amor a este mundo y se fue a un lugar llamado Tesalónica, donde pudiera él llevar la vida que Demas quería, una vida lejos de Dios. Y es que cuando una persona se aleja de la fe cristiana, por ende su conducta, sus prácticas no son conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Su vida va a ser completamente diferente, va a ser una vida completamente mundana. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ahora, la palabra griega planao, que es extraviarse, se utiliza en el Nuevo Testamento siempre, la mayoría de las veces, para describir la condición de los que no son salvos. En Mateo 22-29, Jesús le dijo a los saduceos que trataban de atraparlo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. La palabra planao está en el término erráis. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
dice rebeldes, extraviados, ahí está la palabra planao, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. En primera de Pedro 2:25 dice como ovejas descarriadas, la palabra es planao. Pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. La palabra planao habla de extravío, habla de personas que se han alejado o que no han conocido el camino de la verdad. La mayoría de las veces que el Nuevo Testamento utiliza esta palabra es para hablar de personas no regeneradas. Entonces, queridos hermanos, ¿quiénes son estos que se han extraviado de la verdad? ¿Cristianos? No. Personas que han estado entre nosotros, que no han conocido, más bien, corrijo, personas entre nosotros que han escuchado, han gustado, han conocido la verdad, pero que esa verdad jamás hizo nada en ellos. Y que son personas vulnerablemente fáciles de arrastrar al error. Rigo, póngase de pie, por favor. Nuestro hermano Rigo estuvo en un estudio de los testigos de Jehová. Era testigo de Jehová. Es primo, hermanos. Pero él conoce y él sabe que los testigos de Jehová tienen una, vamos a decirle, una declaración de fe. Que ellos no creen que Jesucristo es Dios. Querido hermano, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Primero de Juan dice que el que no crea o confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, sea, ¿qué? ¿O tiene el espíritu de quién? Del anticristo. Esa es la verdad, Cristo es Dios. Pero cuando una persona se extravía de la verdad y ahora llega a una secta como esa y dice, Jesucristo no es Dios, ¿verdaderamente conoció la verdad? ¿Usted cree que el Espíritu Santo de verdad le hace decir que Jesucristo no es Dios o le lleva a decir que Jesús no es Dios? Pero ahí viene la duda de todos nosotros. Pero pastor Carlos, pero él un día fue y le hizo una oración de fe y dijo que aceptaba a Cristo como Salvador. Sí, él repitió una oración, pero él no entendió lo que estaba diciendo. Él no estuvo convencido verdaderamente que Jesucristo fuera Dios. Porque si estuviera convencido, el Espíritu Santo estaría en él. Y si el Espíritu Santo estaría en él, él pudiera detectar que esta secta no es verdad conforme a las Escrituras, sino que es una artimaña, es un error. Si estamos aquí, hermanos. Gracias, Rigo. Él, con muchas personas, han sido llevadas por falsas sectas, pero cuando vienen al Evangelio, pueden reconocer que la palabra de Dios es la verdad y que el Dios es infalible. Dios no tiene errores, su palabra no tiene errores. La doctrina no tiene errores. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Galacia, ustedes de la gracia habéis caído, porque muchos de ellos dejaron el evangelio que Pablo les había enseñado por decir que la salvación era necesaria la fe con las obras de Moisés. Y Pablo dice, esto es un error. ¿Quién les presentó otro evangelio? Así venga un ángel del cielo, así venga quien venga, dice la Biblia, y no predica el evangelio que nosotros hemos enseñado, sea que, hermanos, anatema, sea maldito. Estas personas que han sido arrastradas a las artimañas o han sido extraviadas de la verdad, son personas que gustaron, vieron, conocieron, escucharon términos de la verdad, pero que su corazón, esa verdad jamás no hizo absolutamente nada en su vida. Entonces tú dirías, pastor Carlos, entonces que pérdida de tiempo es salir a buscar a personas extraviadas. Es que esa es la meta, esa es la gran comisión de la iglesia, buscar a los extraviados de la verdad para traerlos al camino de verdad. Esa es la meta de la gran comisión. Si estamos entendiendo eso, hermanos. El doctor Carballosa dice, nótese que Santiago se refiere a ser desviado de la verdad, es decir, alejarse del contenido y de la base sobre la que descansa la fe cristiana. Escuche eso. Alejarse del contenido y de la base sobre la que descansa la fe cristiana. El contenido y la base de la fe cristiana es que Jesucristo se encarnó en semejanza de un hombre, vino, dio su vida en la cruz del Calvario en favor de todos los pecadores, y que Jesucristo es y será el único Dios verdadero por los siglos de los siglos. Amén.
La verdad tiene que ver con Cristo, no con nuestros criterios personales. Es de esta verdad de la que se ha alejado estos miembros que Santiago les menciona. Si estamos aquí, hermanos. Entonces, hermano, no está hablando de personas que son salvas, está hablando de personas que entre nosotros se han extraviado de ese camino de la verdad. Ahora, vamos a aplicarlo de la siguiente manera también. Pastor, entonces también debemos de buscar a nuestros hermanos que por alguna razón se han alejado de la iglesia, han pasado por ciertas luchas, se han desanimado en el camino, también con la misma razón. Claro que cuando hermano, mire, como cristianos también nos podemos desanimar, nos podemos desalentar, podemos apartarnos en algún momento de dejar de venir a la iglesia, dejar de escuchar, pero nunca vamos a apostatar de la fe. Nunca vamos a apostatar de la fe. Apostatar de la fe es una negación de la fe. ¿Podemos caer en pecado? Claro que podemos caer en pecado si nos descuidamos. Pastor, ¿puedo cometer? Claro que los podemos cometer si nos descuidamos. Pero la Biblia nos dice en 1 Juan 3 que el que nace de nuevo no practica el pecado. ¿Y qué es practicar? Es vivir consecuentemente a la naturaleza del pecado. Es una persona que no tiene remordimiento ni conciencia en cuanto al pecado. Es una persona que se deleita en el pecado. Su vida está distinguida por el pecado. Pero dice 1 Juan 3 que el que ha nacido de Dios, la simiente de Dios está en él y que no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿A qué se refiere eso? El cristiano verdadero no se deleita en el pecado. Y cuando el cristiano peca, se siente tan miserable que lo único que necesita es otra vez la gracia perdonadora de Dios. Pero no niega su fe. No la niega. Pastor, pero yo conocí una familia que venía a la iglesia y ahorita están en el mundo y ahora hasta maldicen a Dios y ahora hasta están entregados a la santería. ¿Usted cree que esas personas verdaderamente le entregaron su vida a Cristo? ¿Usted cree que es posible que donde el Espíritu Santo mora, una persona pueda decirle a Satanás, yo te adoro ahora a ti? ¿Será posible? Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. Ahora, ¿cómo debemos de reaccionar cuando una persona se ha extraviado de la fe? Pues que se vaya. No, pues ni modo, pues no era de nosotros, pues hay que se quede. No, vea lo que dice Santiago. Y si alguno le hace volver. Hermanos, yo creo que aquí es donde está todo el problema. Hermanos, no nos preocupamos por la gente que se ha alejado de la fe. No ponemos atención a aquellas personas que se han extraviado de esta fe. Dice Santiago, si alguno busca hacerle volver. La palabra hacer volver denota arrepentimiento. Es llevar a esa persona a que se arrepienta de su mal camino, que se arrepienta del camino que ahora ha tomado. Es llevarlo a que entienda la gravedad del camino que ha tomado. Ellos, hermanos, la labor de hacer volver al pecador de su mal camino es de cada uno de nosotros. Por eso la Escritura nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para qué, hermanos? Para hacer volver al pecador de su mal camino y llevarlo, hermanos, al conocimiento de la palabra de Dios. Que ese pecador un día confiese que Jesucristo es el Señor para que pueda ser salvo. Ese es el trabajo de la iglesia. Santiago dice que nuestra labor debería de ser hacerle volver de su mal camino. Yo no puedo persuadir, mira, hermanos, he tratado con muchas personas, yo no los puedo obligar a que dejen su mal camino. Por mucho tiempo he dicho a personas aquí, hermano, no haga esto, hermana, no haga esto, mire, señor, no haga esto. La Biblia dice, por muchos años se ha hecho eso, pastores, hemos hecho esa labor y muchas veces no hemos tenido el éxito esperado. Porque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios, hermanos. Pero la simiente, la semilla se sigue sembrando en ellos. Se les sigue enseñando cuál es el camino correcto. Porque ellos van a saber el día que la única manera, la única forma en la cual esas personas pueden ser libertados de la condenación es sabiendo que el camino de la verdad se encuentra disponible para ellos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él es la verdad que nosotros predicamos. Ahora, hermanos,
Santiago dice, hermanos, si alguno de ustedes le hace volver a estas personas de su mal camino, va a dar resultados maravillosos. Y este es el fruto que cada uno como cristianos podemos tener en nosotros. Nosotros no podemos salvar a una persona, no. Nosotros podemos convencer a una persona a redarguirlo de pecado, no. Pero la palabra de Dios, usando un instrumento humano, sí puede hacer grandes cosas. Porque cuando intentamos hacer volver a alguien de su mal camino, no lo hacemos en base a nuestra propia ideología, lo hacemos en base utilizando la palabra de verdad, que es la que cambia las vidas. Ahora quiero notar algo interesante aquí, hermanos. ¿Dios es amor? ¿Sí, Dios es amor, hermanos? Oye, para que el amor de Dios pueda efectuarse en la vida de un hombre pecador, para que ese amor restaurador y perdonador de Dios pueda efectuarse en la vida de un hombre pecador, es necesario que él primeramente entienda y comprenda la magnitud de su condición actual. Amor no quiere decir tolerancia. Amor no quiere decir libertinaje a lo malo o tolerancia a lo malo. Es decir, te amo y porque te amo te tolero que hagas lo que tú quieras para que veas que sí te amo. Así no funciona el amor. El amor funciona a medida de que el pecador primeramente entiende la gravedad y la magnitud de la condición en la que él se encuentra. Separado de Dios, alejado de Dios, y el daño que ha causado, que fue una ofensa tremenda hacia Dios. Cuando él entiende su condición pecaminosa, entiende la magnitud de su pecado, lo que va a causar en él, hermanos, o lo que debe producir en él es arrepentimiento, es alejarse de ese mal camino. Él entiende que ese camino es un camino de error y entonces él se aleja de él ante el entendimiento de lo que ese pecado le hace a su vida y le ha provocado hacia Dios y hacia su comunión con Dios. ¿Recuerdas tú al hijo pródigo? Regresamos a esa historia. Cuando él vuelve, dice la Biblia, hay una palabra técnica en griego que dice, volviendo él en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Primeramente, antes de volver y decir, voy a ir a mi padre, volvió en sí y se dio cuenta de la magnitud, de la gravedad de la condición en la que se encontraba. Y entonces él no va pidiendo condición al Padre. Padre, si tú me quieres de vuelta, tú me tienes que perdonar, no me tienes que dar esto. No. Cuando una persona se arrepiente, no va por buscando una condición, no va buscando que las cosas se hagan como él quiere que se hagan, sino que entra en un estado de sumisión. Él reconoce que no merece nada. Él no está en disponibilidad de pedir ni exigir nada. Él está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios. Si estamos escuchando eso. Y entonces cuando él viene al Padre en arrepentimiento, toma la decisión de volverse de su mal camino. Entonces es allí donde él puede expresar y puede notar y palpar el amor de Dios en la forma en la que Dios lo va a recibir. Dios le perdonará todos sus pecados. Si estamos entendiendo eso, hermanos, el perdón de pecados no es a medida de que yo mire, mucha gente dice, yo sé que estoy mal, yo sé que la Biblia dice que estoy mal en esto, pero ¿tú crees que esa persona tendrá perdón de pecados por solamente saber que está mal? No, el saber que está mal no le causa no le va a llevar a un perdón de pecados. Él tiene que volverse de ese mal camino en entendimiento de la gravedad, de la magnitud de la condición en la que él se encuentra. Cuando nosotros vamos a una persona y tratamos de hacerle volver, es tratarle de enseñar con amor. ¿Y qué es enseñarle con amor? Hermanos, primeramente no acribillándolo, no criticándolo, diciendo eres un miserable, eres un pobre, eres un torpe. No. Tú vas y lo buscas y le muestras en amor las consecuencias terribles que va a traer el camino que él está escogiendo. Para entonces tratarlo de hacer ver conforme a la Escritura el camino que Dios quiere que él tenga para su propio bienestar. Eso es hacerle volver.
Yo busco que esa persona sea confrontado con el evangelio. Trato de enseñarle, de explicarle la magnitud de su condición, para que él un día pueda reconocer a Dios, no a mí, no a la iglesia, a Dios, la necesidad de un arrepentimiento que lo haga volver. Y entonces cuando una persona se arrepiente y regresa a Cristo, hermanos, ahí es donde podemos ver expresado el amor de Dios, un Dios que perdona y limpia a todo pecador. Así se ve el amor de Dios. El amor de Dios no es alguien que pasa por alto las cosas. El amor de Dios es alguien que perdona, al que se arrepiente. Si estamos entendiendo eso. Dios nos perdonó, no porque no mereciéramos, sino cuando fuimos a Él en arrepentimiento. Cuando entendimos la condición de nuestro pecado, es allí donde nosotros vimos manifestado el amor de Dios en nuestra vida. Y míranos ahora, hermanos, transformados por la gracia de Dios, y un día estaremos en los lugares celestiales con Cristo. Un amor expresado por un arrepentimiento verdadero que produce frutos de arrepentimiento, obras en su vida que muestran e identifican ese verdadero cambio. Hermanos, el arrepentimiento real produce frutos de arrepentimiento, es un cambio. Es que no puedo cambiar, no, si puedes, porque el arrepentimiento no es algo emocional, es una decisión voluntaria que tiene que ver con la determinación de dejar de hacer algo. El sometimiento de mi voluntad ante el sometimiento de la voluntad de Dios. Ahí es donde el arrepentimiento radica. Ahora Santiago dice, ¿cuál es el resultado de esto? Vea versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora nota lo que dice el 20. Sepa que el que haga volver, ¿a quién? ¿A quién? Hermanos, el término pecador en la Biblia se utiliza 100% para identificar a todos aquellos que no han conocido a Dios, aquellos que no son regenerados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En cualquiera de los salmos y del Nuevo Testamento, el término pecador siempre se utiliza para describir a personas que no han sido regeneradas. Cuando habla de los cristianos, no les habla o no se refiere al cristiano como pecador, sino como santos, como hijos amados o como hermanos en Cristo. Por eso decimos, hermanos, que estos que se han extraviado la verdad no son cristianos, son personas que han gustado o han oído del mensaje, pero que se han alejado de esa verdad. Y entonces nosotros hay que buscar a esos pecadores no regenerados aún, hacerlos volver de ese mal camino. ¿Para qué? Para dos beneficios. Número uno, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Esa persona congregante que alguna vez dijo creer en Cristo, pero que ahora se ha alejado de la verdad del evangelio, sigue caminando rumbo a la condenación eterna. Y hermano querido, esa persona que se ha alejado es un alma que el día de mañana despertará en una condenación eterna. Por eso somos llamados a la misericordia, porque tú y yo sabemos lo que los pecadores recibirán el día de mañana. Hermanos, no puede ser posible que los cristianos que dicen que son salvos, que el Espíritu Santo mora en ellos, no haya misericordia para entender que esa personita que está allí o esa gente que está allá afuera navegarán por toda la eternidad en una llama eterna. Y que no hay en nosotros ni el más mínimo gramo de misericordia para ir y decirles que hay un camino de verdad que los puede salvar del infierno. Hermanos, esta es una labor de toda la iglesia. Hay indiferencia en el corazón. Una de las virtudes más grandes de hacer volver a un pecador es que su alma será salvada de la muerte. La paga del pecado es muerte. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos queridos, esas personas que se han extraviado de la verdad, esas personas que están en sectas falsas, esas personas que alguna vez conocieron el evangelio y hoy están en otras sectas adorando otras cosas que no son Dios, esas personas deberían de traernos a nosotros compasión. Esas personas un día estarán en el fuego eterno para siempre. Pastor, ¿es mi culpa que ellos se vayan al infierno si no predico? No, ellos van a pagar por sus propios pecados, pero la labor de anunciarles que había salvación es de nosotros. Eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel y le ilustró su ministerio a través de la identificación de la atalaya. Si tú ves venir el mal y no tocas la trompeta, ellos morirán por su pecado, pero esa sangre yo la voy a demandar de tus manos. Qué tremenda responsabilidad tenemos los que predicamos aquí atrás, hermanos. A veces, la otra vez una persona dijo: ay, todos los días se predica el evangelio en la iglesia. Hermanos, si supiéramos o si tuviéramos la garantía de que todos los que se congregan en la iglesia son salvos, no habría necesidad de hacerlo. Pero es que nosotros no sabemos quién verdaderamente ya se ha regenerado. Esa es una labor 100% de Dios, hermanos. Si estamos entendiendo, es una labor de Dios. Yo no puedo saber quién se ha sido salvo. En Judas 1, versículo número 22 y 23 dice lo siguiente. Judas 1, versículo 22 y 23 dice, Judas solamente tiene un capítulo, dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La Nueva Traducción Viviente dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. ¿Notas que Judas da exactamente la misma instrucción que Santiago? En otras palabras dice: no los dejen en ese estado, no dejen que se pierdan y se vayan en su extravío. Vayan por ellos y tráiganlos, convénzalos y llévenlos al camino de la verdad, que conozcan la verdad que los puede hacer libres. Es una labor de la iglesia. Esa es una labor de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo confrontamos una falsa doctrina? ¿Cómo se confronta una falsa doctrina? ¿Huyéndole a la falsa doctrina? No. ¿Cómo se confronta una falsa doctrina? Con la verdad. ¿Cómo se contrarresta la mentira? Con la verdad. Hay que enfrentar la mentira predicando la verdad. Y esa verdad un día dará el fruto que se necesita para que esa persona pueda ser libertada de la condenación eterna. Si estamos aquí, hermanos, ya es hora de que la iglesia se levante y se ponga de pie a hablar la verdad de la Escritura ante tanta y tanta corrupción moral y ante tanta y tanta corrupción y devaluación doctrinal. Hace falta que la iglesia despierte. Hace falta que la iglesia responda. Hace falta que la iglesia tenga misericordia. Esta iglesia no tiene como función principal satisfacer las necesidades económicas de la gente. Nosotros no somos una organización social que hacen bienes de caridad. Que es bueno que la iglesia haga obras de caridad. Qué bueno que la iglesia las haga. Pero la obra de caridad más grande que la iglesia hace es salir todos los días con esta palabra de verdad y hablar con nuestra boca que hay un camino al cielo que puede llevar al pecador a la salvación de su alma. Queridos hermanos, la gente son almas. Y esas almas son eternas. Y cada alma en la cual nosotros trabajemos o influyamos será un alma que vaya a la gloria o será un alma que sea condenada en el infierno por la eternidad. Qué bendición va a ser el día que lleguemos a la presencia de Dios y digan: fulanito de tal, ¿me conoces? ¿Te acuerdas de mí?
Y que esa persona, y que tú en el cielo digas, no, no me acuerdo de ti, no me acuerdo haberte visto. Sí, yo me acuerdo que tú estabas manejando, tú eras chofer de Uber, tú ibas manejando el carro y me diste un folleto y me dijiste que había un Dios que me podía perdonar. Yo venía muy drogado ese día, yo me subí a tu coche borracho, pero tú me estabas hablando de Cristo, tú me estabas diciendo que había un Dios que me podía salvar. Y quizá tú no te diste cuenta, pero en ese momento en mi mente yo oré y le dije a Dios que me perdonara. Y ahora por tu predicación yo estoy en este lugar. ¿Te acuerdas, hermana? ¿Te acuerdas de mí, maestra? ¿Se acuerda de mí? No, yo no me acuerdo de ti. Sí, maestra, yo llegué un día cuando me fueron a traer en un grupo de niños. Hicieron unos jueguitos en el parque y yo vine y usted habló de cómo Dios podía perdonar nuestros pecados. Y yo me acuerdo que yo tenía como 9 años de edad y yo le dije a Dios, Señor, perdone mis pecados, yo te quiero servir. Y ahora, gracias a Dios, tú no me viste, nunca me volviste a ver, pero ahora, gracias a Dios, yo estoy aquí en el cielo. Algunos que dudan, convéncelos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esa es la labor de la iglesia. Esto no habla. Esto no habla. Esto se descompone, se destruye, se va al yonque. Esto se cae, se tira y se pierde su valor con los años. Pero las almas perdidas por las cuales invertimos el tiempo no devalúan, no se corrompen, son eternas. Y son un fruto que va a abundar a nuestra cuenta en el juicio final. Pero muchos trabajan más en su vida y se dedican más a esto y a esto que a trabajar en el reino de los cielos buscando extraviados de la fe. Hay gente aquí que ni una sola vez en su vida le han hablado a otros de Cristo. Hemos visto pasar multitudes y multitudes. Hemos tenido compañeros de trabajo tras compañero de trabajo. Hemos subido pasaje tras pasaje a nuestros carros. Y ni una sola vez les hemos hablado de que Cristo los podía salvar. Dice Santiago: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Y termina diciendo: y cubrirá multitud de pecados. ¿Te acuerdas cómo llegaste a la iglesia? ¿Se acuerda cómo muchos de ustedes llegaron a la iglesia? Pelo largo, drogados, borrachos, golpeadores de mujeres, rateros, infieles, mujeriegos, adictos a la pornografía, prostitutas, lesbianas, homosexuales. Pero hubo un hombre, una mujer valiente que buscó a este y a ese extraviado de la fe. Y por la gracia de Dios ahora podemos entrar en la iglesia ya no como lo que nos conocieron alguna vez, sino con una vida cubierta de multitud de pecados. Una vida limpia, recta, honesta. Hombres sentados, ya no endemoniados afuera tirando espumarajos y desnudos, sino hombres sentados y en su juicio cabal. Por la gracia de Dios, pero por los instrumentos que Dios usó para traer a esos extraviados, a estos extraviados de la fe. Y nos hicieron volver. Y Dios nos perdonó. ¿Cuántos extraviados de la fe allá afuera que alguna vez aquí estuvieron y nos los hemos topado y no hemos hecho ni el tantito esfuerzo por tratar de hacerlos volver? No con tu cabeza, ni tu elocuencia, ni tu sabiduría, sino usando el poder de Dios que transforma. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos amados, es por la gracia de Dios y por esos instrumentos que Dios usó que estos extraviados de la fe cambiaron sus vidas. Y que estas multitudes de pecados que tú y yo teníamos en nuestra vida fueron borrados con la sangre de Cristo.
Y que ahora la gente puede decir, eres diferente. Eres diferente. Son diferentes. Yo no puedo creer cómo el poder de Dios es tan grande que pudo habernos transformado semejantes pecadores que éramos, hermanos. Pero que por la gracia de Dios ahora somos hijos amados y aceptos en Cristo. Ayer estaba, y con esto cierro, ayer estaba el hermano Esteban hablando con una señora aquí afuera, una muchacha joven, y estaba hablándole del evangelio. Esta mujer venía con un montón de problemas, pero estaba yo ahí, hermano Esteban, y estaba escuchando que estaba contándole el testimonio de lo que fue su esposa, ayudando a esta mujer a entender cómo Dios puede transformar también la vida de ella. Y cuando yo escuchaba el testimonio de la hermana Vero, yo dije, la he saludado y me he sentado a un lado de ella, ni cuenta que la hermana era así, ya no le voy a hablar nada, ¿no es cierto? Cuando oí todo lo que el hermano hablaba de lo que la vida de la hermana Vero era, dije, wow. No resalté las virtudes de la hermana, lo que es ahora. Alababa y exaltaba y resaltaba la misericordia y la gracia de un Dios que puede transformar una vida de esa manera. Y como ahora la puedo ver sentada, y si tengo en mi cabeza lo que Esteban mencionaba, y la puedo ver sentada, o te puedo ver sentado a ti, a muchos de ustedes ya les conozco su vida, me la han contado, yo he contado aún mi propia vida, y si los veo sentados, yo no me imagino nunca en mi vida que ustedes fueron eso. Porque la gracia de Dios transforma de tal manera que eso que fuimos se va opacando y opacando a medida de que las virtudes de Cristo resaltan en nuestra vida. Y aunque la gente del mundo venga y nos diga lo que fuimos, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, motívese, salga y busque a los extraviados de la fe, y que Dios pueda hacer una obra en ellos a través de usar tu vida para la honra y la gloria de aquel que murió para transformar nuestras vidas. Puestos de pie, vamos a orar, el altar está abierto. Dios ha puesto en nuestro corazón ahora quizá alguien